Hola, hola. Bienvenidos a la MX Radio Neta, la red de verdad, desde México para el mundo. Un placer estar con todos ustedes, sí, para nuestro análisis de hoy. Aquí estamos, equipo completo, listos para desmenuzar el tema. Hoy nos vamos a sumergir en una época fascinante de la historia mexicana, de 1954 a 1963. 10 años quedan para mucho. Ya lo creo. Y ustedes nos han pasado un montón de información, una crónica detallada de todo lo que pasó en esa década. Nuestra misión, si decidimos aceptarla, es como siempre extraer los eventos clave, ¿no? Y sobre todo entender qué significaron. Exacto, como abrir una cápsula del tiempo y ver cómo se movía México en esos años. Sí, una cápsula del tiempo que nos muestra los cambios políticos, sociales, en fin, todo lo que estaba pasando. Y sus materiales son increíbles, abarcan un montón de cosas, movimientos políticos, la economía, hitos culturales, el sentido de la gente. ¿A todo? Vamos a ver cómo todo eso se conecta, para tener esa imagen completa de México en esa década. Para ti, que nos escuchas, que eres el aprendiz, esta inmersión profunda te va a ayudar a entender este periodo tan complejo. Sin que te sientas abrumado por tanta información, claro. Exacto. Vamos a conectar los puntos, a destacar esos detalles que te hacen decir, ah, caray. Y con suerte tendrás varios momentos de ¡ah! Eso esperamos. Bueno, pues si te parece, vamos a empezar con 1954. Un año que ya desde el principio nos muestra que las cosas estaban cambiando, ¿no? Lo interesante de este año es que ya desde enero se ve esa tensión, ¿no? Entre el gobierno que intenta mantener el control y las diferentes formas en que la gente expresa su descontento político y social. Ya, se siente la presión desde el principio. Sí. Empezando por ese intento de asalto al cuartel de Ciudad Delicias por los enriquistas, ¿te acuerdas? Ah, sí, los seguidores del general Miguel Enríquez Guzmán. Exacto, que había competido en las elecciones de los 52 y pues su movimiento seguía activo, mostrando su desacuerdo con la situación política. Y la muerte de Lanín ahí mismo marcó un inicio bastante turbulento. Sí, no era un simple juego político. Había gente dispuesta a llegar muy lejos. Y casi inmediatamente después, el gobierno prohíbe que los trabajadores mexicanos se vayan a Estados Unidos si no tienen un contrato asegurado. Una medida para protegerlos, se podría decir. Claro, pero también nos habla de lo complicadas que eran las relaciones laborales con Estados Unidos en ese momento. Es como un intento de controlar ese flujo migratorio, ¿no? Totalmente. Y si a eso le sumamos el último discurso del general Mújica en febrero, seguido por la manifestación y el enfrentamiento con la policía. Se ve que había mucha agitación política. Sí, y el gobierno buscando cómo calmar las cosas. La cancelación del registro de la Federación de Partidos del Pueblo. Ese mismo mes es otra señal de esa mano dura. Era como decir, aquí mandamos nosotros. Y luego, ¡bom! La Asociación Política y Social Revolucionaria de Hombres de la Revolución, casi no cabe en la boca el nombre. Ah, sí, un nombre larguísimo. Se transforma en el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el PAR. Un cambio de imagen, ¿no? Para un grupo político que ya existía. Eso es. Y mientras la política formal se reacomodaba, los movimientos sociales seguían activos. Fíjate en lo de Rubén Jaramillo, que tomó Tucumán, Morelos, en marzo, e hizo ese juicio popular. Una muestra de que la gente no se quedaba de brazos cruzados. Claro, expresaban su frustración y buscaban justicia por sus propios medios. 1954, un año de mucha tensión política sin duda. Sí, pero no fue solo eso. También hubo ajustes económicos importantes. La devaluación del peso en abril tuvo que ser un golpe duro. Imagino que sí. ¿Y cómo reaccionó la gente? Bueno, Ruiz Cortines, el presidente, intentó calmar las aguas con sus explicaciones, ¿no? Ya. Pero la CTM y la CROC, dos de los sindicatos más importantes, salieron a apoyar las decisiones económicas del gobierno en la marcha del 1 de mayo. La CTM y la CROC. A ver, para que la gente se ubique. La Confederación de Trabajadores de México y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. Eran muy poderosos. Ya, ahora sí. Entonces, ese apoyo al gobierno nos muestra la dinámica que había entre ellos, ¿no? Pero ese apoyo no significa que todos estuvieran contentos, ¿verdad? No, para nada. El sindicato de telefonistas fue el primero en pedir un aumento de salario después de la devaluación. Claro, la inflación. Y la CTM amenazó con una huelga general si no les daban un aumento del 24%. Eso ya es otra cosa, una presión enorme para el gobierno. Totalmente. Y a nivel laboral también tenemos esa deportación masiva de trabajadores agrícolas desde Estados Unidos, casi 1 millón de personas. Un impacto social y económico brutal. Sin duda. Y además, las amenazas de huelga en ferrocarriles, cementerios, autobuses. Un panorama complicado. Sí, y conflictos importantes en la industria textil y el cine. Algunos lograron aumentos, pero fue un año de mucha agitación laboral. Y en medio de todo esto, también perdimos a figuras importantes. Luis Cabrera y el general Mújica, ambos muy ligados a la revolución. El final de una época, ¿no? Y luego la muerte de Frida Kahlo, envuelta en la polémica por la bandera comunista en su ataúd. Ah, sí. Y la destitución de Andrés y Duarte por ese asunto.
Un momento con mucha carga política y cultural. Totalmente. Y no olvidemos la creación del Consejo para la Mejora de la Producción, el decreto que prohibía hacer nuevos pozos en la Ciudad de México. Se ve que había preocupación por el desarrollo y los recursos. Sí, también la formación oficial del PARM, el acuerdo cultural con Japón. El gobierno tenía muchos frentes abiertos. Y hasta en la música. El estreno de la tercera sinfonía de Carlos Chávez en Caracas. Y la publicación de la primera ley de la Comisión Nacional de Valores. Un año de muchos cambios. Y para terminar, 1954 con broche de oro, Aurora Jiménez de Palacios se convierte en la primera mujer diputada federal de México. Un hito histórico, sin duda. Yo doy cuenta. 1955 parece seguir esa línea, ¿no? Algunas tendencias se consolidan y otras nuevas aparecen. Sí, empezando por un evento electoral muy importante. Por primera vez, las mujeres mexicanas votan para elegir diputados federales. Un gran paso para la democracia. Y el PRI anuncia que ya tiene 3.5 millones de miembros, incluyendo muchas mujeres. Su influencia en la política era enorme. Se ve que iban ganando terreno. En la economía, vemos la inauguración de plantas de destilación de petróleo en Azcapotzalco. Impulso a la industria. Sí, y también nos beneficiamos del aumento en los precios del cobre a nivel internacional. Buenas noticias en ese aspecto. Pero no todo fue color de rosa. El ciclón Hilda en septiembre devastó Tampico. Una tragedia terrible. Sí, con un gran impacto humano y económico. Y también perdimos a un gran pensador, José Ortega y Gasset. Sus ideas dejaron huellas, sin duda. Y en el campo de la ciencia, el gobierno propone crear la Comisión Nacional de Energía Nuclear. México mirando hacia el futuro. Ya lo creo. Y esa propuesta se hizo realidad con la aprobación de la ley. También se promulgó la ley del Consejo de Recursos Naturales No Renovables. Una creciente conciencia sobre la importancia de cuidar nuestros recursos. La nueva Ley General de Crédito Agrícola, la Ley de Sociedades de Inversión. Importantes para el desarrollo económico. Y en los medios de comunicación, la creación de Telesistema Mexicano. Los canales 2, 4 y 5 se unen. Un gigante de la televisión. Y María Félix brilla en La Escondida y trabaja en películas en Francia, talento mexicano en el cine internacional, 1955, un año con avances y retos. preparando el terreno para lo que vendría después. Y en 1956 vemos una mezcla de reformas, desarrollo de infraestructura. Y crecientes tensiones sociales. Empezando por reformas educativas, se aprobó un plan de estudios único para la preparatoria. Sí, y en infraestructura se inauguró la Refinería General Lázaro Cárdenas del Río en Minatitlán. Más petróleo para México. Exactamente. Y el gobierno anunció un superávit en el presupuesto. En teoría, buenas noticias para la economía. ¿Qué pasó con las tensiones sociales que mencionabas? Pues en 1956 hubo un malestar estudiantil considerable. Huelgas en el IPN, la Escuela Nacional de Maestros. ¿Y qué pedían los estudiantes? La renuncia del director del IPN, más apoyo para estudiantes de bajos recursos, autonomía para el instituto. Una ola de protestas. Sí, y los trabajadores tampoco se quedaron atrás. Los trabajadores de la electricidad amenazaron con una huelga para conseguir un aumento salarial importante. Consiguieron. Al final sí, un aumento del 17% en promedio y mejores beneficios. También hubo un paro de labores de la sección 9 del SNT. Del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Exactamente. Y las amenazas de huelga continuaron. El sindicato de electricistas también presionó para conseguir un aumento. ¿Y qué pasó? Llegaron a un acuerdo. Un aumento del 18% y un bono para compensar el aumento del costo de vida. Se ve que la negociación colectiva era una herramienta importante para los trabajadores. Sin duda. Y de las protestas de los maestros surge el Movimiento Revolucionario del Magisterio, el MRM. Un nuevo actor en el panorama social. Sí, y también hubo protestas en contra de los acuerdos entre la SEP y los líderes de la sección 9. Había divisiones dentro del sindicato. Ya entiendo. ¿Y en la política? ¿Qué pasó en ese año? Pues Vicente Lombardo Toledano le añadió la palabra socialista al Partido Popular. Giró hacia la izquierda. Sí, adoptando el marxismo-leninismo formalmente. Y el gobierno respondió con mano dura a las protestas estudiantiles, asaltando y cerrando el internado del IPN en Santo Tomás. Una medida drástica. Totalmente. Y en el PAN hubo cambio de líder. Eligieron a Alfonso Ituarte Servín, que buscaba reforzar la imagen católica del partido. Un cambio de rumbo. Sí, y la agitación laboral se extendió a varios estados. Paros de maestros en San Luis Potosí, Quintana Roo, una huelga total en Yucatán. Un año movidito. Sí, y para terminar, un evento que tendría consecuencias importantes. Fidel Castro sale de Tuxpan, Veracruz, rumbo a Cuba. El inicio de la Revolución Cubana. Exacto, un evento que cambiaría la historia de América Latina. Y también se publicó la Ley para la Protección del Comercio Exterior. Otro factor importante en la economía del país. 1956, un año de muchos cambios y mucha tensión. Sin duda.
un año clave para entender lo que vendría después. Llegamos a 1957, un año que nos introduce al concepto del tapado en la sucesión presidencial. Aquí la política se pone interesante. Jaja, sí, ese año se empieza a hablar mucho de esa costumbre, ¿no? De que el presidente en turno elige su sucesor. Todos los periódicos lo comentaban. Era un secreto a voces. Exacto. Y mientras la política se movía entre bambalinas, también veíamos proyectos de urbanización muy ambiciosos. Ciudad satélite, con las torres de satélite diseñadas por Goiditz y Barragán. Un símbolo de la modernidad. Sí, pero la economía no estaba en su mejor momento. Las exportaciones bajaron, las importaciones subieron, la deuda externa crecía. Un panorama complicado. Sí, pero en lo cultural tuvimos Balún Canán, de Rosario Castellanos. Una obra literaria muy importante. Un gran aporte. Y lamentablemente también la muerte de Pedro Infante en un accidente de avión. Un ídolo del pueblo. Su muerte conmocionó a México. Totalmente. Y en la política, figuras cercanas a Lázaro Cárdenas volvieron a la escena. Se hablaba mucho de la sucesión presidencial. Un resurgimiento del cardenismo. Podría decirse que sí. Y el presidente Ruiz Cortines creó el Consejo Nacional Técnico de la Educación. Buscando fortalecer el sistema educativo. Exacto. Y el PAN finalmente obtuvo su registro oficial como partido. Ya podían competir en las elecciones. Sí, y en julio un fuerte temblor sacudió la Ciudad de México. Se cayó el ángel de la independencia. Un desastre natural con un fuerte impacto simbólico. Sin duda. Y también se inauguró el viaducto Miguel Alemán en la Ciudad de México. Una obra importante para la ciudad. Sí, y el gobierno expropió el latifundio de Cananea para repartirlo entre los campesinos. Una medida de reforma agraria muy importante. Totalmente. Aunque no estuvo exenta de tensiones, como el ataque al presidente de la vanguardia revolucionaria dominicana. Ya veo. Y mientras crecía la especulación sobre los posibles sucesores a la presidencia. ¿Sonaban algunos nombres? Sí, Gilberto Flores Muñoz, Ángel Carvajal, Ignacio Morones Prieto. Muchos candidatos en la carrera. Y perdimos a otro grande, Diego Rivera. Una pérdida para el arte mexicano. Sin duda. Y Jesús Reyes Heroles publicó El liberalismo mexicano, un libro fundamental. Un año de contrastes. Modernidad y tradición, crecimiento y dificultades, política en ebullición. Y llegamos a 1958, un año marcado por fuertes levantamientos laborales y mucha actividad electoral. Un año crucial. Empezando con un aumento del salario mínimo en el Distrito Federal. Una buena noticia para los trabajadores. Sí, pero la calma duró poco. En febrero, los ferrocarrileros, liderados por Valentín Campa y Demetrio Vallejo, comenzaron paros. Ya pedían. Mejores salarios y también protestaban contra la dirigencia de su sindicato. Un movimiento importante. Sí, y el tema de la tierra seguía generando conflictos. Miles de campesinos invadieron propiedades en Sinaloa y el latifundio de Cananea. La lucha por la tierra, una constante en la historia de México. Y los trabajadores de los telégrafos también se sumaron a las protestas con una huelga en cientos de oficinas. Una muestra del descontento generalizado. Afortunadamente, la huelga de los telegrafistas se resolvió con la intervención del presidente. Una solución negociada. Sí, y en el ámbito cultural, la publicación de La Invención de América de Edmundo O'Gorman. Un libro clave. Literatura mexicana. Volviendo a las protestas, el MRM llegó al Zócalo en abril pidiendo mejores salarios. ¿Y qué pasó? Sufrieron una represión violenta, lo que llevó a más paros y al desconocimiento de los líderes oficiales del sindicato. La tensión seguía en aumento. Las invasiones de tierras continuaron en la comarca lagunera, Nayarit, Colima. Un problema sin resolver. Y el sindicato de ferrocarrileros formó la Comisión Pro Aumento de Salarios, liderada por Demetrio Vallejo. La lucha por los derechos laborales continuaba. Sí, y en medio de este clima, México recibió un préstamo del Banco Mundial para la industria eléctrica. Un respiro para la economía. Y se estrenó Senda Prohibida, la primera telenovela mexicana, un éxito rotundo. Un hito en la cultura popular. Pero la lucha por la tierra seguía. Más invasiones en Baja California, arrestos de líderes. Un conflicto sin fin. Los ferrocarrileros anunciaron el Plan del Sureste y organizaron paros, enfrentándose a sus propios líderes sindicales. Una lucha interna en el sindicato. Sí, y una gran manifestación en la Ciudad de México fue dispersada violentamente. La represión contra las protestas seguía. Finalmente, se logró un acuerdo salarial para los ferrocarrileros. Y la huelga de los maestros. También terminó. Pero la tensión política seguía alta con las elecciones presidenciales en julio. Adolfo López Mateos, del PRI, ganó las elecciones. Un nuevo presidente para México. Sí, y tras las elecciones, crisis en la dirigencia del sindicato de ferrocarrileros. Renuncias,
un nombramiento interino polémico. Un momento de incertidumbre. Sí, y finalmente Demetrio Vallejo se convierte en secretario general. Mientras tanto se avanza hacia la nacionalización de las telecomunicaciones. Empresarios mexicanos compran acciones de Teléfonos de México. Un paso importante. En agosto, el ejército interviene en la huelga de ferrocarrileros, ocupando las estaciones de trenes. El gobierno mostrando su fuerza. Y el plebiscito para elegir a los líderes del sindicato también fue muy controvertido. Un proceso lleno de tensiones. Se publica el decreto de expropiación del latifundio de Cananea y comienza la repartición de tierras. Un logro para los campesinos. Sí, y Ruiz Cortines da su último informe como presidente. Seguramente un discurso memorable. ¿Y la represión contra el sindicato de ferrocarrileros y los maestros continúa? ¿Arrestos? ¿Dispersión violenta de protestas? La lucha por los derechos laborales era difícil. Jacinto López, líder de la UVA-UCM, es encarcelado por su participación en la invasión de Cananea. Un líder importante en la lucha campesina. Y trabajadores y estudiantes publican un manifiesto pidiendo la liberación de los presos políticos y respeto a los derechos. Un llamado a la justicia. Y mientras tanto, en la cultura popular, El Santo debuta en el cine. Un icono de la lucha libre mexicana. El 1 de diciembre, López Mateos asume la presidencia. Un nuevo capítulo en la historia de México. Se liberan a los líderes del MRM que estaban presos y el ejército se retira del IPN. Un gesto de conciliación. Pero para cerrar el año, un incidente internacional. Guatemala ataca a barcos pesqueros mexicanos y se rompen las relaciones diplomáticas. Un final de año tenso. 1958, un año de grandes cambios, conflictos y tensiones. Un año que nos muestra la complejidad de la política y la sociedad mexicanas. Llegamos a 1959, un año marcado por aires de revolución y más agitación social. Empezamos con una reestructuración del gobierno, cambios en los nombres y organización de varias secretarías. Una reorganización del poder. Y del triunfo de la Revolución Cubana impacta fuertemente en toda América Latina. Un evento histórico que cambiaría el rumbo de la región. En México, un conflicto en la industria de las aerolíneas. El gobierno toma el control de las empresas en huelga y obliga a los pilotos a volver a trabajar. Una medida drástica. Y se crea la CONALITEG, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Un paso importante para la educación en México. Pero la tensión laboral continúa. Una nueva huelga de ferrocarrileros pidiendo mejores salarios. La lucha por los derechos laborales seguía. Esto lleva al cierre temporal del IPN por disturbios estudiantiles. La ocupación de la Escuela Nacional de Maestros por el ejército. La situación se complica. Y el gobierno responde con mucha fuerza a la huelga de los ferrocarrileros. Arrestan a líderes sindicales como Demetrio Vallejo. Un momento crítico para el movimiento obrero. Eugenio Méndez Ocurro es nombrado nuevo director del IPN. Un cambio en la dirección del instituto. La sección I del SNT apoya a los maestros en huelga. La solidaridad entre los trabajadores. Pero el ejército ocupa la escuela de los maestros y ataca su sede sindical. La represión contra las protestas continuaba. Demetrio Vallejo es encarcelado formalmente. Un duro golpe para el movimiento ferrocarrilero. Se crea el Fondo Nacional de Fomento Ejidal para intentar solucionar el problema de la tierra. Una medida para apoyar al campo mexicano. La telenovela Teresa tiene mucho éxito. Un fenómeno en la cultura popular. Lamentablemente muere José Vasconcelos, un gran intelectual. Una pérdida para México. El presidente López Mateos declara que su gobierno se orienta dentro de la Constitución, de extrema izquierda. Una declaración que marca su postura ideológica. La represión contra los maestros continúa. Dispersan violentamente una protesta del MRM, hay heridos, arrestos, despidos. La tensión social seguía presente. David Alfaro Siqueiros es encarcelado por apoyar a los ferrocarrileros. Un artista comprometido con las causas sociales. En Guerrero se forma la Asociación Cívica Guerrerense, la ACG, que une a diferentes grupos sociales. Un movimiento que buscaba cambios en el Estado. Y México restablece relaciones con Guatemala. Un paso hacia la normalización de las relaciones entre ambos países. El huracán México golpea Colima, causando miles de muertes. Un desastre natural con consecuencias devastadoras. El gobierno lanza el plan de 11 años para la educación. Una apuesta por el futuro del país. Se extiende el acuerdo de braceros con Estados Unidos. La migración laboral seguía siendo un tema importante. La devastación en Colima es enorme. Un duro golpe para el Estado. Muere Alfonso Reyes, otro gran intelectual mexicano. Una pérdida para la cultura. Y para terminar un año tan complicado, se crea el ISSSTE. Un avance en materia de seguridad social. 1959, un año de agitación social, represión y lucha por una vida mejor. Un año que nos muestra la complejidad de la realidad mexicana. Y llegamos a 1960, un año marcado por la nacionalización de la industria eléctrica y la continua agitación social. Un año de grandes cambios y desafíos. Empezamos con un hito en la educación. Se distribuyen por primera vez libros de
de texto gratuitos en la primaria. Un gran logro para la educación pública. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, la ASPELIP, es reconocida oficialmente como sindicato. Un avance para los derechos laborales de los pilotos. México se une a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, la ALES. Un paso hacia la integración regional. Pero la represión contra los maestros continúa. El ejército ocupa de nuevo la Escuela Nacional de Maestros. El gobierno seguía mostrando su mano dura. México firma la Carta del Banco Interamericano de Desarrollo. Un paso para fortalecer la cooperación financiera. El escritor español José Almuina Mateos es asesinado en México por orden del dictador dominicano Trujillo. Un crimen que conmocionó al país. En Guerrero se crea la Universidad Autónoma. Un avance para la educación superior en el Estado. Agustín Llanes publica La Tierra Pródiga. Una obra importante de la literatura mexicana. Y comienza a funcionar el servicio de Telex entre México y Estados Unidos. Un avance en las comunicaciones. El gobierno dispersa otra manifestación de maestros del MRM. La lucha magisterial continuaba. Pero llega un momento clave, la nacionalización de la industria eléctrica. El gobierno compra la mayoría de las secciones de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz. Un hito para la soberanía económica de México. El censo de población revela que hay casi 35 millones de mexicanos, con más de la mitad viviendo en ciudades. El país se urbanizaba rápidamente. Se funda el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, el STERM y el Frente Auténtico del Trabajo. Nuevas organizaciones en el movimiento obrero. En Chilpancingo hay una huelga de estudiantes en la Universidad Autónoma de Guerrero. Las protestas estudiantiles también se hacían sentir. Las protestas en Guerrero crecen, pidiendo la renuncia del gobernador. La tensión social se intensificaba en el Estado. El gobernador Raúl Caballero Aburto finalmente renuncia. Una victoria para el movimiento social. Se crea el Fideicomiso Nacional de Fomento Ejidal. Un apoyo para el desarrollo del campo. Pero la situación en Guerrero se vuelve violenta. Soldados y policías disparan contra una manifestación en Chilpancingo. A represión se cobraba víctimas. Hay más represión en Acapulco, con heridos y arrestos. La violencia se extendía por el Estado. Se celebran los 50 años de la Revolución Mexicana. Un momento para reflexionar sobre la historia del país. El ejército rodea la Universidad Autónoma de Guerrero, disolviendo una asamblea y arrestando estudiantes. La represión se cebaba en el movimiento estudiantil. Nacional Financiera es autorizada para pedir créditos en el extranjero. La economía mexicana buscaba financiamiento externo. Se forma la Central Nacional de Trabajadores, la CNT, que buscaba democratizar el movimiento obrero. Un nuevo actor en el sindicalismo mexicano. La violencia policial contra las protestas en Guerrero continúa. Hay disparos en Atoyac que dejan un muerto y varios heridos. La situación en Guerrero se volvía cada vez más crítica. Se promulga la Ley de Semillas, que crea PRONACE, con control de la investigación genética del gobierno. Una medida para regular la producción de semillas. Se reforma la Constitución para legalizar la nacionalización de la electricidad. Un paso para consolidar el control del Estado sobre la industria eléctrica. Y en un acto de violencia extrema, el ejército dispara contra estudiantes en huelga en Chilpancingo, causando muchas muertes y heridos. Un episodio trágico que marcó la historia del Estado. La creación de la CNT a finales de año intenta ser una respuesta al clima de conflictividad laboral. 1960, un año de grandes contrastes. Nacionalización por un lado y una fuerte represión social por el otro. Un año que nos muestra las contradicciones de la época. Y llegamos a 1961, un año con cambios políticos y nuevas alianzas internacionales. Empezando por la destitución del gobernador de Guerrero. Una medida extrema por parte del gobierno federal. Se crea el Instituto Nacional para la Protección de la Infancia, INPIE. Un avance para la protección de los derechos de los niños. Y hay una gran protesta contra los libros de texto gratuitos organizada por la Unión Neoleonesa de Padres de Familia. La educación seguía siendo un tema controvertido. Se lleva a cabo la primera reunión parlamentaria mexicano-norteamericana en Guadalajara. Un intento de diálogo entre ambos países. Se promulga una nueva ley de minería que reserva las concesiones a mexicanos o empresas con mayoría de capital mexicano. Una medida para proteger los recursos naturales del país. Esa se transforma en CONASUPO, la Compañía Nacional para la Distribución de Alimentos Básicos. Un paso para combatir el hambre y la pobreza. México es sede de la Conferencia Latinoamericana. Seguía activo. María Cristina Salmorán se convierte en la primera mujer ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un hito para la participación de las mujeres en la vida pública. Hay movilizaciones de católicos en contra del comunismo. La Guerra Fría también tenía su impacto en México. Se inaugura el Centro Médico Nacional. Un avance en la atención médica. Y se abre el circuito interior en la Ciudad de México. La ciudad seguía creciendo
y modernizándose. También hay movilizaciones anticomunistas en Puebla. La polarización ideológica se hacía presente. Se funda el Movimiento de Liberación Nacional, el MLN, alrededor de Lázaro Cárdenas. Un nuevo movimiento de izquierda que buscaba cambios profundos. México participa en la conferencia del Consejo Interamericano Económico y Social en Punta del Este, donde se lanza la Alianza para el Progreso de Kennedy. Un programa de ayuda para América Latina impulsado por Estados Unidos. Hay una campaña en los medios para reafirmar los ideales de la revolución. El gobierno buscaba fortalecer su legitimidad. Se levantan en armas los leales federalistas en varios estados, liderados por el general Celestino Gasca, que después es arrestado en la Ciudad de México. Un intento de rebelión que fue rápidamente sofocado. Se funda la revista política. Una nueva publicación de izquierda que se convertiría en un referente. Se inaugura el primer tramo del anillo periférico en la Ciudad de México. La ciudad seguía expandiéndose. Se reforma la Constitución en relación con el salario mínimo de los maestros. Un avance para los derechos laborales de los docentes. López Mateos se reúne con expresidentes y les ofrece cargos en el gobierno. Un intento de integrar a la oposición y fortalecer la unidad nacional. Y la UNAM anuncia exámenes de admisión para los nuevos estudiantes. Un paso hacia la profesionalización de la educación superior. 1961, un año de cambios políticos, tensiones ideológicas y avances sociales. Un año que nos muestra la complejidad del panorama mexicano. Y llegamos a 1962, un año marcado por tensiones internacionales y disturbios dentro del país. México vota en contra de que se expulse a Cuba de la OEA en la cumbre de Punta del Este. Una muestra de la independencia de la política exterior mexicana. Marilyn Monroe visita la Ciudad de México. Un evento que causó gran revuelo mediático. Se comienza a filmar la película La sombra del caudillo. Una obra basada en la novela de Martín Ruiz Guzmán sobre la política mexicana. México expresa su preocupación por las pruebas nucleares en la Conferencia de Ginebra. El país se posicionaba en contra de la proliferación de armas nucleares. Se celebran los 100 años de la Batalla de Puebla. Un momento para recordar la historia y la resistencia mexicana. Trágicamente, el líder campesino Rubén Jaramillo es asesinado junto con su familia en Morelos. Un crimen que conmocionó al país y que sigue sin resolverse. El presidente Kennedy visita México, generando